Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla, les damos la bienvenida a esta presentación de El arte de los ríos de Luigi Russolo y de Ruido y Cultura de Juan Alcántara. Para la presentación de hoy contaremos con la presencia del traductor de El arte de los ruidos, Charbel Pimentel, y de Juan Alcántara. Bienvenidos. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. De verdad, les agradecemos mucho su presencia en esta presentación. Quiero también agradecerle a Charbel que me haya invitado a presentar su libro, a Manuel por su ayuda y por supuesto a la Librería Bonilla. La verdad ya perdí la cuenta de cuántas veces he estado acá muy a gusto en lecturas de poesía, ya sea leyendo, escuchando o bien en presentaciones de libros. Entonces, la Librería Bonilla es siempre muy acogedora y resultan muy bien pues, las presentaciones acá. También quiero agradecerle a Patti Castañeda por su ayuda, ¿sí? Que en gran medida ella hace posible estos libros, ¿sí? Justamente, ¿sí? Los dos libros que hoy se presentan, ¿no? Bueno, estamos de verdad en una ocasión festiva, ¿no? Y no lo digo porque se trata de mi libro, sino porque justamente por una feliz coincidencia se presenta mi libro junto con El arte de los ruidos, es decir, dos libros sobre el ruido, ¿sí? Muy distintos, sin duda, pero juntos, ¿no? Y bueno, eso me alegra mucho. Uno de los capítulos de mi libro es justamente sobre el arte de los ruidos de Luigi Russolo, y entonces, bueno, pues viene muy bien que se presenten los dos juntos. Además, de verdad es raro que estos temas salgan a la luz, ¿sí? Y bueno, yo voy a hablarles del arte de los ruidos y de la traducción de Charbel. De entrada quiero adelantarles que se trata de una lectura tremendamente oportuna, ¿sí? Pese a que el libro, bueno, pues el manifiesto que contiene se publicó en 1913, ¿sí? No obstante, ya han pasado más de 100 años, insisto, es una lectura tremendamente oportuna, necesaria, sugerente, estimulante, ¿sí? Yo diría que el libro de Russolo es más actual que nunca y que no ha perdido su carácter provocador, ¿no? Que viene justamente de su origen futurista. Más aún diría que si a algunas personas les irrita todavía este libro y su contenido, se trata de una buena señal, sin duda. No quiere decir que el libro está vivo, ¿sí? El arte de los ruidos es uno de los muchos manifiestos futuristas, pero es uno que quizá muchos de ellos hayan perdido su actualidad, pero este definitivamente no. Se dio a conocer por primera vez en 1913. Lo escribió un joven pintor, no un músico, ¿sí? Que es Luigi Russolo, ¿sí? Era muy joven, tenía por ahí de 27, 28 años cuando escribió el manifiesto. La versión que del italiano ha traducido Charbel Pimentel es la versión más desarrollada por Russolo, que a manera de libro se publicó en 1916, ¿sí? Lo que se conoce regularmente es el manifiesto y no el libro entero, de manera que Charbel nos ha hecho un gran favor justamente traduciendo completo el libro, así que era difícil conseguirlo en español o en inglés, porque lo que propone este manifiesto es algo que en su momento parecía completamente descabellado en 1903. Es decir, dejar de usar los sonidos producidos por los instrumentos tradicionales, los instrumentos musicales tradicionales, y usar en cambio, para las composiciones musicales, los nuevos ruidos modernos producidos por las máquinas o sus equivalentes, ¿sí? Por ejemplo, el motor de combustión interna, los chirridos del tranvía, el rumor regulado de las fábricas, etcétera, y muchos otros característicos de la era moderna. El problema es que en ese momento la tecnología vigente que tenía al alcance Russolo no le permitía del todo
que pusiera en acto lo que podemos llamar su visión sonora, ¿no? Su visión musical. No obstante, él se empeñó para lograrlos y con gran entusiasmo y con la ayuda del pintor Hugo Piatti, ¿sí? De nuevo, dos pintores y no dos músicos. Bueno, con la ayuda de Piatti construyó un conjunto de nuevos instrumentos que él inventó completamente, productores de sonido, llamados intonarrumores. En mi libro yo los llamo ruidófonos, pero creo que está bien que la palabra la haya traducido Charbel como intonarrumores, ¿sí? A la vista, los intonarrumori reunidos, por ahí hay algunas fotografías, daban la impresión de una composición cubista, grandes cajas con botones y manijas y manivelas, cuyos mecanismos internos, impulsados mecánica o electromecánicamente, ofrecían un espectáculo nunca antes visto en la historia de la música, definitivamente. Russolo además compuso música para la orquesta de intonarrumori, es decir, no se trataba de hacerlos funcionar independientemente, sino justamente de coordinarlos en composiciones complejas, ¿no? De manera orquestal, ¿no? Para eso desarrolló una notación musical nueva, no totalmente nueva porque usa el pentagrama, ¿sí? Para uso de los intérpretes, ¿sí? Se puso a escuchar con detalle los sonidos que surgían de los intonarrumores, los describió y los clasificó, los agrupó en familias, además, ¿sí? Puesto que se trataba de una orquesta, y entrenó además a músicos profesionales y ensayó con ellos para lograr los conciertos de música futurista, ¿no? Afrontando todo tipo de resistencias y dificultades. Él mismo confiesa que solo la primera ocasión en que se presentó la orquesta de Intonadores funcionó bien, eso fue en Milán. ¿Sí? Los demás conciertos fueron de verdad difíciles debido a la resistencia de los músicos, a los ensayos deficientes. Pero bueno, además de todo, regularmente ofrecía su nueva visión sonora a públicos completamente sordos, incapaces de entender qué es lo que estaba ocurriendo y que se la pasaban silbando y gritando y pataleando, es decir, protestando, pues, por lo que ellos consideraban que era una ofensa, digamos, al arte musical, ¿no? En fin, el libro de Russolo no solo expone su nueva poética musical, quiero llamarla de esta manera, ¿sí? Sino que la defiende apasionadamente y además narra con detalle lo que significó concebir y poner en acto su aventura ruidista. Ahí yo quisiera decir que hay un primer manifiesto de la música futurista que escribió Balila Pratella, que sí era un compositor profesional. No obstante, y ahí está la paradoja, ese que era un compositor profesional no fue lo suficientemente arriesgado, radical, podríamos decir, como para fundar el arte de los ruidos, y en cambio Russolo, que era un músico aficionado o simplemente un amante de la música y que era más bien pintor, ese fue el que dio en el clavo, y justamente el manifiesto de 1913 está dirigido con humildad a su amigo Balila Pratella para que tome esa sugerencia de hacer música con ruidos, ¿no? No carece de interés los manifiestos de Balila Pratella, pero les digo, no son tan radicales, ¿sí? En fin, como lector del libro entero, del arte de los ruidos, me sorprendió de verdad muy agradablemente la calidad de sus observaciones auditivas, ¿sí? Sobre todo cuando nos habla de los ruidos del campo y de la ciudad, o cuando describe en un capítulo entero cómo se oye la guerra en la que participó como soldado con otros turistas. Yo quisiera leer algunos ejemplos de esos pasajes en donde describe los ruidos. Por ejemplo, hay un pasaje en donde se habla del trueno, eh, y dice Russolo lo siguiente: el trueno, misterioso refunfuño que llega de lejos, como una amenaza, oh fragor de los ritmos extraños y potentes que despunta en el cenit. Sus retumbos se diseminan apenas delimitándose cuando un nuevo golpe los retoma y los renueva con ecos infinitos en los cuales a veces responde el tintineo agudo de los vidrios de las ventanas.
En otro pasaje describe los sonidos del bosque y dice, y en un bosque, qué magnífica orquesta hacen las hojas, ya sea movidas por una brisa ligera o agitadas por un fuerte viento. Aquí se llega, en el ruido, a delicadezas exquisitas de los varios timbres con matices muy pequeños, enarmónicos en los diversos pasajes de tono, a los ritmos más curiosos y extraños. Se llega a percibir la diversidad en el modo de agitarse de un árbol al de otro que tiene las hojas más pequeñas o grandes, más gruesas o más sutiles. El álamo hace suyo el eterno movimiento perfecto. El sauce llorón tiene temblores largos y delicados como sus hojas. El ciprés vibra y canta todo con un acorde. El roble y el sicomoro tienen agitaciones bruscas y violentas, seguidas de calmas repentinas. Sí, hay otro pasaje en donde habla de los ruidos de la calle en las grandes ciudades y dice Rússolo, la calle es una mina infinita de ruidos, los andares rítmicos de los varios trotes o pasos de caballos, respectivamente a las escalas enarmónicas de los tranvías y a las de los automóviles, los encendidos violentos de los motores de estos últimos, cuando otros motores ya alcanzaron un tono agudo de velocidad, los bamboleos rítmicos de un vagón o de una carreta con las ruedas con montura de hierro, contrapuestos al deslizarse casi líquido de los neumáticos de los automóviles. Y sobre todos esos ruidos, el zumbido continuo, tan extraño y maravilloso de la multitud, del cual se pueden determinar solo pocas veces que llegan claras y distinguidas entre todas las otras anónimas y confusas. Y bueno, si ustedes me permiten, quisiera leer todavía otro pedacito, que es sobre los sonidos de la guerra, ¿sí? En uno de los capítulos, justamente, el capítulo 5, todo está destinado, pues, a hablar de los sonidos de la guerra, ¿no? Que él mismo se dedicó a escuchar eso cuando estuvo en el tren. Dice, el silbido que el proyectil hace en el aire tiene, con relación a diversos calibres, estas características. Mientras menor sea el calibre, el silbido es más agudo y regular. Al aumentar el calibre, este silbido se vuelve más bajo en tono y más regular, y al ruido característico del lienzo desgarrado violentamente se agregan otros menores con oleadas de intensidad hasta llegar en los calibres más gruesos a un ruido poco distinto al de un tren que pasa muy lejos. Cualquiera que sea el calibre, el silbido que el proyectil hace en el aire tiene esta característica constante. Desde el principio, es decir, desde que el proyectil sale del cañón hasta su llegada, va bajando de tono gradualmente hasta su explosión. Esta diferencia de tono puede alcanzar e incluso superar las 2 octavas en una trayectoria muy larga. Y bueno, este otro pasaje de la guerra también es muy curioso. Como se sabe, los fragmentos de metralla no explotan con el percutor, más bien están regulados a tiempo mediante una mecha que se enciende automáticamente en el momento del disparo y que sigue quemándose durante la trayectoria del proyectil, comunicando luego la ignición al explosivo cuando la metralla está a unos metros del objetivo. En estos proyectiles, el silbido se ve interrumpido de forma violenta por un miau rabiosísimo contemporáneo a la explosión misma y, a pesar de ser brevísimo, este miau hace un rápido pasaje enarmónico descendente de más de una octava. Recuerdo que los soldados, con las primeras metrallas, pensaban que adentro había un gato. Bueno, son ejemplos de la descripción de los ruidos que hace Rússolo como parte de su defensa del arte de los ruidos. Noten cómo escucha con simpatía los ruidos de la guerra, no tiene ningún inconveniente en hacerlo. Sí, está en las trincheras y está dedicado a escuchar esos ruidos de la guerra, lo cual es una actitud bastante especial, ¿no? Más adelante, Rússolo sería herido en la guerra gravemente y tuvo una larga convalecencia, ¿no? Que seguramente cambió su opinión respecto a la guerra, no lo sé, pero en fin, aquí hay esa simpatía por la guerra muy característica de los futuristas.
Pero sobre todo me interesa destacar que el arte de los ruidos de Russolo es además un arte de oír, un arte de escuchar. Y yo creo que sí, Russolo nos da ahí clases de cómo oír, ¿no? De poner atención a los sonidos. Tengo la impresión de que quien no soporta, no aguanta, no tolera, no acepta la música de vanguardia, la música experimental, ¿sí? Eh, eh, dejaría de tener esas reservas si se ocupara justamente de escuchar con atención, como lo hizo Rousseau, justamente, ¿no? En términos musicales, digamos así. En fin, a ver si luego platicamos sobre esa cuestión de aceptar o no el ruidismo, la música. En fin, por lo demás, de manera paradójica, me parece que una poética del ruido, como la de los futuristas, no solo no ensordece, sino que justamente devuelve al oído a su función esencial, que es la de escuchar. ¿Sí? De la misma manera que el poeta y traductor Henri Michonic señaló en una ocasión que el principal enemigo de la poesía en nuestros días es la poesía mental, se puede decir que en el momento futurista, y hoy todavía en gran medida, la música misma, con sus rutinas, sus reiteraciones mecánicas, sus prestigios no cuestionados y su producción planificada, nos impide, de hecho, oír. Y no puede haber nueva música si el oído no se renueva, si en definitiva no escucha. O sea que el arte de los ruidos es una invitación a escuchar, ¿sí? A oír, a abrir el oído, básicamente. Pese al fracaso de Russolo, puesto que se le vino encima la guerra, fue gravemente herido, lidió con el cansancio, con el desánimo, con la burla y la indiferencia, puede decirse hoy en día que su riesgosísima apuesta triunfó, definitivamente, ¿sí? Hoy en día se reconoce ya, y si no se reconoce realmente no importa, porque la práctica musical funciona de esa manera, ¿sí? Hoy en día se reconoce ya que el ruido como tal no existe. Lo que hay son sonidos, una variedad infinita de sonidos que pueden utilizarse para propósitos artísticos o musicales. Pese a que solo todavía establece una diferencia entre ruidos y sonidos, un dogma de la teoría musical del siglo XIX, su propuesta supone un primer paso en la disolución de esa diferencia equivocada. La invención de instrumentos electroacústicos o eléctricos y electrónicos, las tecnologías de la fonificación como el gramófono, la cinta magnetofónica, el auge del percusionismo, por ejemplo, en una obra de vanguardia que es Ionización de KLS, que es una orquesta de percusiones, las técnicas instrumentales ampliadas, que son ahora muy frecuentes, la música concreta y electrónica, que tiene más de 70 años de desarrollo, y más recientemente la manipulación digital del sonido. Bueno, todo ello ha contribuido a la anulación de la distinción entre ruido y sonido, y a la aceptación de todo fenómeno sonoro, sea cual sea su fuente, como material musical. El jazz y el rock, desde sus orígenes, con su provocadora y característica estridencia, y gracias al abuso de la cantidad musical, por ejemplo, en términos de volumen, saturación, repetición, etc., por supuesto han contribuido también a esta lenta pero imparable revolución. El ruido entonces ya no existe. ¿Sí? Bueno, por supuesto que sí existe el ruido. Pero hoy en día me parece que estamos en condiciones de dar otra definición de él, ¿sí? Ruido es aquello que nos vemos obligados a escuchar y que nos afecta o irrita en mayor o menor grado. Se trata de una definición subjetiva. Para mí, por ejemplo, la novena de Beethoven es ruido, ¿sí? Pero bueno, ese es un asunto de mi libro de Ruido y Cultura y no del libro de Russolo, sí que todavía admira Beethoven, por supuesto. Pero bueno, pues esa es mi intervención. Muchas gracias, Juan. Gracias por acompañarme. Gracias a la librería Bonilla por la invitación y gracias a la gente que no se fue de Fuente y que vino. Ya llegó más caballeriza. Yo quisiera más bien contraponer lo que tú acabas de decir del libro y los cumplidos que haces en mi traducción
justo hablando también de cómo tu libro, de alguna manera, no tiene todo un capítulo dedicado a Rússolo, que ojalá hubiera leído cuando lo estaba traduciendo, pero que más bien es una cosa muy curiosa, porque tu libro lo escribiste ya hace un tiempo, más bien que lo 2009, ¿no? Y luego más bien lo retrabajaste, lo retocaste y todo, pero estas ideas estaban ahí, y me parece súper interesante que justo esta cuestión de disfrutar de los goces estéticos y todo, no podían haber existido sin el nacimiento de la burguesía como clase que consumía estos productos estéticos, como la novela, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta idea a la que el ruso se le opone de, vamos a sentarnos y en un salón, en una sala de conciertos, pues a escuchar la sinfonía, y él dice, bueno, ya esa sinfonía, y a principios del siglo, no sé qué tanto ahora él seguiría disfrutando. Me parece bien chistoso que estemos aquí en plena avenida, con mucho ruido, hablando de si el ruido sigue siendo ruido o ya no es ruido. Todo obviamente va a ser muy subjetivo y me gusta mucho, en tu libro me gusta mucho que se nota una investigación muy sesuda. O sea, el libro de Juan es como evidente todo el bagaje de investigación que trae atrás, pero no es un libro pesado, que es algo que a mí me molesta mucho en los libros sobre academicizados. Es como, ya, este libro se lee como re lindo, está hablando así, luego hay un paso que a mí me gusta mucho de Rilke hacia Russo, porque aparte tengo ahí como una obsesión con Rilke, porque estuve traduciendo unas cartas de él, que escribió cuando ya estaba en Suiza, antes de morir. Ya él escribió en francés, y nunca se han publicado las. Se escribía con una poeta suiza, y entonces toda esta parte del misticismo, del silencio, es lo único que el artista debe buscar, de él verse como un sacerdote de la mística artística y todo, y de repente cómo la modernidad irrumpe en el arte. Tú dices, por ejemplo, cómo Baudelaire odiaba el ruido porque lo sacaba de su propia contemplación artística, y me gusta mucho como citas cuando Kant habla de que la música no es un arte urbano porque no respeta a las demás personas, sino que se impone. Yo pongo, y eso lo puedo, si me meto al metro, todavía existe. El chico que se sube y trae su mochila con la bocina, y me está haciendo partícipe, llamémosle, de su experiencia sonora, ¿no? Y Kant dice que, pues, que guácala, que por lo menos en las artes visuales, pues uno desvía la mirada y ya está, ¿no? Ya no te tienes por qué chutar esas cosas. Y entonces hay un caminito de todas estas personas de Proust, de cómo van metiendo en su práctica literaria la descripción y adaptarse al ruido. Entonces sí, me dio mucha curiosidad que escojas el ejemplo del bosque, porque habla de la disposición del Russolo para escuchar, para ponerse en este lugar muy contemplativo, para hacer esas descripciones. Y es con la misma maravilla, ¿no? O sea, ahora resulta que cada árbol tiene una especie de característica sonora. Yo nunca me he puesto a pensar en eso, a lo mejor y sí, ¿no? Pero porque las hojas se azotan y también en qué región. Pero le fascina lo mismo eso que estar escuchando el zumbido de los cables de las centrales eléctricas estrenadísimas. Pensemos a principios del siglo XX en una ciudad moderna como Milán o como Roma. Debe haber sido un gran contraste esos nuevos barullos. Y él se entrega, ¿no? Está fascinadísimo con eso, y creo que eso le permite, ¿no? Y él pide permiso a Pratella, ¿no? Le dice, cuando yo estuve en un concierto tuyo, ahí le llegó la epifanía y se decidió a escribir. Y como que le dice, bueno, te voy a pedir permiso, pero quítate, porque tú no hiciste suficiente. Y Pratella todavía siguió escribiendo música, pero no rompió, no quiso romper el sistema, llamémosle el sistema musical tradicional. Y Russolo sí, creo que se lo permite el haber estado desde este lugar diletante, porque si no, quizá le habría estorbado. Si alguien me hubiera llegado y dicho, no pintes dentro de un cuadro, no pintes que no tenga forma, no, quién sabe si lo habría hecho, ¿no? No lo sabemos. Y bueno,
después de eso me gustaría pensar también en el paralelismo que hay en la investigación que tiene que hacer, por ejemplo, una persona como Juan, que yo, gracias a su libro, digamos que lo conozco un poco más, porque nos hemos encontrado solo en eventos así, y bueno, hablamos de cosas clavadas como el ruido, ¿no? Ahora sé que tenemos muchísimo en común, nos gusta la música de ruiditos, seguramente desquiciamos a la gente que convive con nosotros, pero detrás de, por ejemplo, el proyecto de haber traducido ruso, también hay un trabajo de investigación que obviamente está orientado hacia resolver otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero me gusta mucho que esta presentación nazca como idea, como un diálogo entre los dos libros, ¿no? El libro de Juan se llama Negociaciones en el ciclo de la burguesía, ¿no? Negociaciones del ruido, y aquí quiero pensar en estas primeras rupturas. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho. Hay una obra muy famosa de Rachmaninoff, las 32 variaciones sobre un tema de Paganini. Y la anécdota es que él, en su neurosis, nunca las pudo tocar completas en un concierto, porque cuando había una tos en el público, él se paraba y se iba. Y es una obra que dura 30 minutos. 30 minutos. Y él no toleró el ruido y justo esta idea tan purista y de todo pare porque voy a sentarme a tener una experiencia música. A mí también me gusta eso, pero es como bastante imposible en estos días y creo que Russo lo anuncia el inicio de esa imposibilidad de que ya estamos insertos en la vida moderna, en el ruido, el trabajo se desplazó a los centros urbanos, etcétera, etcétera. Y entonces es bien necio y es bien romántico, y por eso también solo sí se queda como un visionario de estas cosas. Quisiera preguntarte ahora, Juan, para que esto se vuelva un poco más conversacional. Cuando estabas haciendo estas investigaciones y antes de que empezaras, digamos, a empaparte más en experiencias de escuchar ruido, ¿qué experiencias musicales o llamémosles sonoras te marcaron antes de que te decidieras a ir? Me contaste el otro día que fuiste a conciertos en Ankara y cuando vino Skodanibio, por ejemplo. ¿Qué de eso te marcó? Porque aquí la letra y el sonido ahí hacen un maridaje lindo. Bueno, no sé si puedo contestar a eso, son muchas experiencias, pero recuerdo que cuando yo iba en la preparatoria, uno de mis amigos tenía un tío que era un sacerdote que vivía en Atacama, ¿no? Y era amigo del compositor alemán Gerhard Polt, que había llegado a México después de escaparse del bombardeo de la ciudad de Dresde, donde se destruyó completamente su obra, ¿sí? Y él además, bueno, hay un canto de Pound, de los cantos de Pound dedicado a él, justamente un breve canto donde se habla del bombardeo de Dresde, pero bueno, este sacerdote, tío de mi amigo, era amigo de Gerhard Munch, y viendo que a mi amigo y a mí nos interesaba la música, nos regaló algo de música y me regaló un cassette que tenía justamente el canto de los adolescentes de Karl-Heinz Stockhausen y dos estudios electrónicos de Stockhausen, y del otro lado tenía la Sinfonía Turangalila de Olivier. Y sí, esas fueron unas experiencias tremendas, escuchar eso, ¿no? Desde el principio. Se atacó temprano el bicho. Sí, Fuerte. sí, así es. Okay. ¿Qué te parece si escuchamos la lectura de Marinetti porque quiero hacer otro comentario sobre estas cosas de la guerra? Y si alguien tiene el libro por ahí, si puede seguirlo de la versión en español, porque yo no quiero leerlo, que Marinetti lo hace muy bien.
Ok. Decía que es una grabación que yo no había escuchado. Eso pasa por no mandar las ligas, pero bueno. Yo quiero decir que me basé para traducir el extracto del poema que Russo lo mete en su manifiesto. Me basé al final en la lectura que hizo Marinetti de su propio poema. Entonces, es que no me dejaron grabarlo, me dijeron que no. No es cierto. Pero yo me basé para usar las onomatopeyas y la lectura de la cadencia. Si se dieron cuenta, hay una cosa ahí con el ritmo, hay una cosa ahí con lo que decía Juan de estos misiles que caen, y entonces hablaba de que descienden. Entonces, y él lo incorpora en sus lecturas. Y quiero decir aquí que, claro, a Russo lo hirieron, quién sabe si habría pensado con la misma alegría en los ruidos de la guerra después, pero se me ocurre otro ejemplo con cosas de guerra. Xenakis, a él estalló una granada en la guerra, pero él tenía una teoría que siempre me ha parecido bastante fascinante. Él era un matemático y un filósofo, además de compositor, y quería encontrar el orden que se escondía en el caos. Entonces, él quería encontrar la operación matemática que regulara, por ejemplo, que explicara los ritos de las consignas en las manifestaciones en la guerra civil griega, y cuando abrían fuego el ejército contra ellos, cómo se descomponía y se volvía caótico. Él decía que quería encontrar esa ecuación. Entonces, esa misma ecuación la quería buscar en una parvada que primero se mueve de la misma manera, aparentemente, y luego se rompe por un disparo, por ejemplo. Entonces, en su música está eso. Y él, por andar por ser activista, le estalló un molotov en la cara, quedó desfigurado. Nunca se quiso hacer cirugía plástica porque le daba vergüenza que sus compañeros de lucha habían muerto y él seguía vivo, ¿no? ¿Qué piensas entonces, Juan, ahora que tenemos guerras terribles y que es un ruido noticioso, ¿no? ¿Podemos aislarnos? ¿Podemos ser más o menos, se nos tacharía de irresponsables por querer escuchar, por ejemplo, el ruido de un edificio derrumbándose en un terremoto? O en Islandia, si sale un volcán, qué belleza, volcán, ¿no? Sí, ciertamente. Yo creo que valoramos de manera diferente la guerra hoy en día. Ese entusiasmo de los futuristas, de verdad, ya no lo compartimos de ninguna manera. Pero, digamos, hablando en términos musicales, yo cito también la batalla de Andrianópolis en mi trabajo y, entre otras cosas, recuerdo varios argumentos. Uno es que Marinetti, y después Russo lo sigue, no se anima a hacer una poética de los ruidos por sí mismos, sino que su poética está basada, digamos, en la mímesis de los sonidos de la realidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso del lenguaje de Russo, ¿no? En las onomatopeyas, ¿no? Como lo vemos claramente en el poema, ¿no? Haciendo onomatopeyas para la ametralladora, para los obuses, para los pasos de los soldados, etcétera, ¿no? En fin, hay un capítulo también en el arte de los ruidos en donde Russolo, usando esa distinción de sonido y ruido, le asigna el sonido a las vocales de la lengua y el ruido a las consonantes, ¿no? Entonces, interesante, me parece que no es del todo correcta pues, una teoría de ese tipo, pero puede resultar productivo, ¿no? En términos poéticos. Pero también recuerdo otra cosa con respecto a la batalla de Andrianópolis. Hay un argumento que se esgrime con frecuencia contra la vanguardia y es un poco el de la gente que dice, bueno, pero eso ya se había hecho, ¿no? Eso, la poesía visual, bueno, pues es que ya existe desde la época de los griegos, no es ninguna novedad. Bueno, sí, probablemente sea cierto, pero creo yo que ese argumento no le quita ningún valor a lo que hizo la vanguardia del siglo XX. Y lo digo porque de manera inesperada encontré que la batalla de Andrianópolis corresponde a un género musical y a un género también pictórico, que es justamente las batallas, ¿no? Musicales y pictóricas, es decir, esas obras que
le ofrecen al espectador o al escucha una batalla, ¿sí? Con todos sus detalles. Y justamente en el entendido de que las batallas son espectáculos dignos de verse, ¿no? Es decir, son hermosos en sí mismos. La idea de encontrar en una gran llanura dos ejércitos perfectamente disciplinados, formados, uno frente al otro, y después verlos cómo se arrojan uno contra el otro, ese es un espectáculo hermoso, digno de verse. Corresponde a esa vieja noción de la guerra que ya no compartimos, ¿no? Es como algo glorioso, heroico, etc. ¿no? Pero bueno, a eso corresponde en el arte justamente numerosísimas obras musicales, ¿sí? Que hacen descripciones de batallas, ¿no? Por ejemplo, el sonido de, de la caballería o justamente el paso disciplinado de los soldados o los cantos de los soldados incitándose a la guerra o los quejidos de los heridos o qué sé yo, ¿no? Las batallas tienen distintos movimientos, ¿no? que hacen esa descripción de los sonidos. Entiendo que, por ejemplo, ciertas composiciones de Beethoven y de Tchaikovsky, que no conozco bien, pero creo que son muy famosas, todavía hacen descripciones de batallas. Y bueno, el mismo género lo encontramos en la pintura. Sí. Entonces, eso resulta muy interesante. Y creo que también ahí le ayudó ahora a la distancia. Yo pienso que ese es un documento que se ve como histórico y que es hijo de su tiempo y que le ayuda a Russolo la ingenuidad, está de su lado, ¿no? Porque él mismo que no pudo conservar sus instrumentos, quedaron también destruidos por los bombardeos y tristemente al movimiento futurista se le asocia con el fascismo, pero Russolo no se quedó del lado del fascismo. De hecho, casi todos se desentendieron o sea, ahora sí que en cuanto vieron que no era tan romántico como creían, se desentendieron. Y ahí sí, pues, ahora se quedó un poco, se ve el antes y el después de esta ingenuidad. Y también se agradece que se proponga como en una especie de vacío, aunque yo no creo que las obras puedan existir en un vacío, pero se agradece que no haya cometido estupideces. Ahora que dijiste lo de Stockhausen, me acuerdo de cuando fue el ataque a las Torres Gemelas, le iban a hacer a él un homenaje en Alemania por sus 60 años de carrera musical, algo así. Le preguntaron, maestro Stockhausen, ¿qué piensa usted? Una cosa hermosa. Le cancelaron todo, o sea, porque fue muy desafortunado, ¿no? O sea, porque ya eres Stockhausen, era, o sea, era el compositor más importante vivo de Alemania en ese momento. Entonces, no sé, o sea, no, le hubiera pagado a uno de relaciones públicas. Sí, bueno, yo quisiera regresar a Rilke, ya que lo mencionó Charbel, y quisiera aclarar que en el origen de mi trabajo sobre ruido y cultura está justamente una anécdota sobre Rilke. De ahí surgió la idea para trabajar en el ruido. Rilke, que trabajaba en espacios que le prestaban amigos y en donde le permitían vivir en soledad y sin ninguna preocupación más que dedicarse a la lectura y a la escritura. En una ocasión le prestaron justamente un pequeño castillo con un jardín hermoso que tenía una fuente, un parque con pajaritos, y él disfrutaba, bueno, esa soledad y esos pequeños ruidos que para él eran el silencio. Y días después de haber estado ahí, descubrió que al lado del jardín de esa propiedad habían instalado un aserradero, ¿sí? Y él escuchaba desde su cuarto, desde su habitación, a pesar de que cerraba las ventanas, escuchaba el ruido justamente de las máquinas aserrando los maderos, ¿no? Entonces, inmediatamente el espacio en el que vivía se volvió absolutamente enemigo y él encontró la manera de irse para ahí, irse de ahí y buscar otro lugar para trabajar, ¿no? Porque ahí ese espacio había quedado absolutamente destruido, ¿no? por el ruido. Y bueno, lo que yo pensé al leer
esa anécdota que está, por cierto, en unas cartas francesas, las cartas a Merlín, era una de sus amigas, de Rilke. Lo que yo pensé al leer esa anécdota es que ya no podíamos compartir la opinión de Rilke, o no del todo, puesto que en alguna medida nosotros estábamos más bien del lado de la cerveza, ¿no? Es decir, del otro lado de la máquina, ¿no? Y bueno, eso fue la idea inicial del libro, ¿no? Y ahí, pues, el título, ¿no? Que es la cuestión de la negociación, es decir, el ruido, por supuesto, es enemigo de la paz, de la calma, del trabajo intelectual, ¿no? Incluso de la salud, es innegable. No obstante, todos en algún momento dado negociamos con el ruido, nos ponemos del lado del ruido, lo usamos incluso, ¿no? De una manera u otra. Por supuesto, esas poéticas del silencio son hermosas y son inspiradoras, ¿no? Es Rilke, pero, y no es el único, ¿sí? Pero me parece que en la práctica, sobre todo en el arte de vanguardia, hacemos esa negociación con el ruido, ¿no? Un ejemplo clarísimo está, por ejemplo, en la obra de Kafka, ¿sí? Kafka es quizá el primer escritor que de alguna manera se deja traspasar por el ruido, ¿no? Permite de alguna manera que, a pesar de que le molesta y huye de él, pero en su obra misma percibimos cómo él se vuelve poroso al ruido y lo usa también de manera irónica y de manera un tanto maliciosa, ¿sí? Como, como una forma de defensa de su mismo espacio de escritura, ¿no? O de esas paradojas que existen continuamente dentro de su escritura. Es muy interesante esa posición. Kafka estaría, digamos, en un punto opuesto, Marinetti también, por supuesto, en un punto opuesto al de Rilke, de manera muy interesante. En fin, eh, por ahí va la idea, pues, de la negociación con el ruido, aunque hay muchos otros aspectos en los que de alguna manera eh, nos involucramos con el ruido para obtener ciertas ventajas, ¿no? Sí. Sí, y hay que estar negociando constantemente, ¿no? O sea, en cuanto a Rilke, pues nosotros tenemos la culpa por no tener amigas duquesas que nos mandan. Por ejemplo, a propósito de eso mismo, hay un gran cambio en la arquitectura y en la decoración de interiores del 19 al 20, que consiste en que desaparecen esas habitaciones perfectamente acolchadas, llenas de alfombras, de tapices, de objetos colgados en las paredes, ¿no? En donde trabajaba, qué sé yo, el filósofo, el poeta, el pensador, al fondo de una casa silenciosa, ¿no? Defendido justamente de ese tráfago noble de la calle, ¿no? El tráfago innoble de la calle, ¿no? Y de pronto en el siglo XX aparecen, en cambio, los espacios abiertos, las superficies lisas, en la arquitectura funcionalista, los edificios de cristales, ¿no? Y son indicativos, este cambio, digamos, es indicativo de cómo de alguna manera se produce una nueva transparencia que es al mismo tiempo una nueva porosidad. Sí, es sintomático también. Porque es esta idea, yo me acuerdo de tu libro, de esta idea de los salones que tenían que tener un piano, si se respetaba, ¿no? En donde iba a haber un acontecimiento musical, donde las esferas de la sociedad que sí estaban educadas, no como el resto de la gente, pues se podía deleitar en un concierto. Entonces había un espacio creado a propósito de tener un deleite musical. Y entonces, claro, el ruido externo, invasor, que a nadie invitó, es molesto. El carruaje que te vino a dejar la leche o las verduras para la cena que estás dándole a tus amigotes, eso no se admite. Entonces, esas negociaciones creo que ahora las vivimos como continuamente y no sé, o sea, me hiciste acordar con esto de los salones de Schumann, ¿no? De cómo tenía mitos y yo escuchaba un sonido hasta que, y porque era depresivo, entonces se aventó a un río y se suicidó. Entonces, y él era un compositor como muy celebrado en su propia época, a diferencia de otros románticos. Entonces, ni toda la paz del mundo le alcanzó, incluso Rilke, que le prestaban castillos y castillos y castillos y castillos,
estaba atormentado y buscaba los ruidos de lo sobrenatural, ¿no? Al final que se clavó con tanto espiritismo, ¿sí? Dice el escritor gringo Chuck Palahniuk que en realidad los ricos lo que quieren es cada vez irse más lejos porque no quieren vivir cerca de nadie. Y eso a mí me hace pensar que no quieres escuchar a nadie. Esta idea ahora también, después de la industria, cuando llega y se vuelve, digamos, omnipresente en la vida de todos, uno busca ahora escapar del ruido, ¿no? Entonces ahora, como no existe, nos maravilla una noche que no haya faroles porque se ve el cielo, una noche donde se escuchen los grillos. Hace poco descubrí con Patricia un audiolibro para dormir que te ayuda a dormir. Entonces son unos viajes en donde te narran cosas y después te dejan con el sonido. Entonces el primer viaje van a Marruecos y después de que habla como 10 minutos la chica esta, empiezas a escuchar, se quedó el micrófono ahí. Patricia ya estaba dormida y yo no estaba dormido, yo estaba oyendo. De mi neurosis dije, o sea, ¿qué es eso, no? Porque también se califica como ruido lo que no quisiste escuchar. Y en ese sentido, me gusta mucho lo que propones como negociar a nivel cultural con ese ruido, porque también es importante hacer esas lecturas y un poco saber que existe, que ya no vamos a poder estar aislados otra vez, que si yo me paro frente a mi cuadro favorito en el museo favorito que tenga, pues se va a atravesar alguien y se va a tomar una selfie, eso es ruido, ¿no? Entonces también esas cosas cambiaron y me acordé de lo que la vez pasada que hablamos de Cage, que a mí me gusta mucho, también descubrimos eso, ¿no? Y Cage decía, bueno, en un concierto están tocando unas personas y alguien habla, o saca un chocolate, como hizo mi mamá alguna vez en un concierto con el metálico, pues esto es parte del concierto, porque no estamos aislados, estamos vivos. Entonces, que se preguntaba qué era más musical, un autobús de niños, no, un autobús que pasaba por un jardín de niños o un autobús que pasaba por una fábrica. Y él decía que las dos cosas eran igual de musicales. Entonces, estas rupturas también hacen posible que podamos leer a la distancia y podamos, pues, no sé, o sea, disfrutar, valorar como lo que son en la actualidad. Yo te debo, por ejemplo, haber descubierto a Alan Corban y lo de la historia de lo del miasma y los olores es alucinantemente hermoso, ¿no? Y sí, está en todos lados y quizá no nos damos cuenta. Y yo no sé si les pediría que pongan atención a los ruidos, pero que hagamos nuestras negociaciones un poquito también más activas, ¿no? Que no nos censuren. Bueno, Ruido y Cultura no es solo un libro sobre música, también habla de literatura, porque de alguna manera la idea original de que era imposible hacer una historia de ruidos, y ahí mismo se alimenta como eso es en gran medida posible, pero lo que sí puede hacerse es hacer una historia o un recuento, o un recorrido de las reacciones que produce el ruido, ¿no? De las distintas reacciones de distintos tipos de individuos frente al ruido, ¿no? En distintas situaciones sociales. Y por supuesto, allí están también las imágenes del ruido que aparecen en la literatura como testimonio, ¿no? de ciertas apropiaciones del ruido de parte de la imaginación, por ejemplo, en la época del romanticismo, ¿no? Y de verdad que uno descubre ahí cosas interesantísimas, porque el ruido aparece, por ejemplo, en la época del romanticismo como una especie de llamado que no se sabe bien de dónde viene, pero que nos quiere decir algo. Y, y como el ruido efectivamente es un signo vacío que no transmite ningún significado, ¿sí? Se llena, por lo tanto, por medio de la imaginación, de todo tipo de sentidos alternativos, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, sobrenaturales, ¿no? O proféticos, o fantásticos, ¿no? La,
la todavía muy leída novela gótica de fines del siglo XVIII está llena de ruidos, y justamente porque los ruidos que se despegan totalmente de sus fuentes, de sus causas, y que se vuelven, por lo tanto, misteriosos, y que además son incorpóreos, son ideales, digamos, para la representación de lo fantástico, ¿no? Y para crear climas sobrenaturales, ¿no? Y bueno, ese tipo de exploración del ruido está a lo largo de todo el siglo XIX. Hay algunos ejemplos maravillosos, ¿no? Como en los cuentos de Hoffman, en donde de pronto las teteras, ¿no? Se ponen a hablar, ¿no? Es decir, cuando hierve la tetera, ¿no? Y la tapa tintinea sobre, bueno, pues el narrador un tanto trastornado empieza a escuchar ahí una especie como de voz, ¿no? También justamente el susurro del viento en los árboles, ¿no? De pronto a un personaje le parece que hay ahí unas vocecillas, ¿no? Que están hablando, y bueno, todo eso desencadena justamente climas fantásticos, sobrenaturales. No hay, desgraciadamente, en mi libro un capítulo sobre literatura fantástica, pero bien pudo haber estado ahí. Hay otros temas que no figuran en el libro. Pero bueno, Una edición. esa simbolización o resimbolización, no sé cómo llamarlo, del ruido, esa apropiación del ruido es también una forma de negociar con el. Vemos las máquinas. Sí, bueno, Juan preparó unos ejemplos de ahorita que nos cuente él más, pero justo de hasta dónde alcanzan ahora las negociaciones y un poco esta visión profética, ¿no? De Rousseau, que para mí también es, o sea, es causa directa un poco de que existan cosas como el New Age y la música ambient, eso, en estos discos de ballenas, ¿no? De repente se volvió todo una cosa, como ruido, ¿no? sí, perdón, solo decir que lo que vamos a escuchar es un video en donde se escucha una cajita musical, ¿sí? Fabricada por un artista checo que se llama Petr Valek, que actualmente está trabajando y publica casi todas las semanas videos de sus trabajos. Sí, adelante. Bueno, creo yo que sabiéndolo, ¿no? Hay un heredero directo de Rousseau, ¿no? Y del arte de los ruidos, sí. Lo interesante es que está el ruidismo, pero no el futurismo, puesto que Valek hace sus máquinas de ruido con elementos tecnológicos, digamos, muy elementales, muy simples, a veces incluso con basura, ¿sí? Como puede verse en muchos otros de sus videos, ¿no? Y en fin, son mecanismos muy sencillos que él opera justamente con botones, con switches, con manivelas, en fin, y bueno. Quizá también es un poco menos radical esta postura. Me acuerdo que la vez pasada con Mario hablaba él de cómo en contra de estas personas tan innovadoras estaba su propio vocero así de radicales, ¿no? De Carrillo, que no admitía, o sea, todos están mal,
si no escuchan esta nueva manera de hacer música, son todos, no solo a mí quiso despegar, entonces también aislarse, al final también le costó eso. Ahora disfrutamos de estas cosas, pero es curioso porque los que inventan instrumentos y se los construyen y todo, estas salidas son bien saludables. Incluso pienso ahora en Luthier, que construían sus propios instrumentos y son una payasada. Me encanta, hay una de la regadera, en donde está con un boiler, hicieron un cello y con el regaderófono va cayendo o sea, y es así como una locura. Esos son para mí también herederos de esas tradiciones. Si quieres por payasear y por ser irónicos y todo, pero se habrían llevado bien, pues. Sí, porque sí, un argumento también antivanguardista es reírse de las cosas, ¿no? Y considerarlas payasadas. Sí, a John Cage le tocó mucho durante su vida, ¿no? Que lo consideraran una especie como de bufón, ¿no? Por tanto, no merecía ningún tipo de reconocimiento, ¿no? En fin. Creo que con Valek hay reacciones también por el estilo, ¿no? De considerarlo también una especie como de, Sí, no tomarlo en serio. Exacto, yo pienso que se debe tomar totalmente en serio, ¿no? De entrada, yo pienso que tiene una dimensión política hacer esto, en el sentido de hacer música totalmente fuera de los circuitos de producción y de instrucción musical y de espectáculos musicales. En fin, digo, el único rasgo que percibo en él, digamos, de estar integrado en cierto sentido, es el hecho de que él publica sus cosas en radio, ¿no? Pero por lo demás, todo lo demás es completamente marginal, ¿no? Fuera, pues, de los circuitos institucionalizados de la canción. Bueno, pues no sé si más bien abrimos la conversación con el numeroso público. Ya llegó más gente. Sí. No sé si tengan preguntas, más bien. Yo algún comentario. Yo fui el que le propuso a Juan que esto fuera un poco más conversacional. Y sí, yo hablo del payaseo del Luthier, pero deliberado, del humorista, porque sí, a Cage, me acuerdo mucho de esta anécdota, que a Cage le dio clases Schoenberg de armonía, y la anécdota es que él no era buen estudiante, entonces Schoenberg le dijo, aprende armonía, porque si no, un día te vas a topar contra una pared. Y Cage le dijo, sí, pues entonces yo me voy a dar así a esa pared, y eso hizo, pues, y Cage ahora es como uno de los pilares de la música estadounidense del siglo XX, ¿no? Y creo que esa seriedad le llegó ya después, pero tuvo el buen tino de que nunca le quitó el sueño, ¿no? Sí, hay muchas anécdotas de ese tipo. Hay un video también, se puede ver en YouTube, de una lectura de John Cage en un auditorio en Italia. Él está leyendo un texto que se llama Empty Words, que contiene muchísimos silencios, ¿sí? A veces largos silencios entre, por ejemplo, una sílaba, una consonante. Y bueno, claro, y la lectura dura mucho tiempo, creo que incluso, no sé, varias horas, no lo sé, en fin. Pero bueno, los estudiantes que estaban ahí empezaron a reírse, a burlarse, y uno de ellos se levantó y se acercó a Cage y le quitó los lentes de la cara, ¿sí? Para que no siguiera leyendo. Y bueno, Cage se las arregló para, de manera imperturbable, seguir su lectura de Empty Words. Y los estudiantes terminaron por callarse y escuchar lo que él estaba proponiendo. Muy interesante. Muy interesante. Pues digan, no. Si quieren, si no, ya vamos a los tacos. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante la conversación. Bueno, lo que cuando estaban hablando estaba pensando también como en otra posibilidad que, bueno, está dentro de lo que están diciendo, ¿no? Porque por un lado está como mímesis, ¿no? De los ruidos que hace el futurismo,
creo que Paul llamaba como impresionismo acelerado, ¿no? Al futurismo, ¿no? Porque es un poco eso. Pero por otro lado también estaba pensando, por ejemplo, en Ungaretti, en el libro de La Alegría, los poemas, que hace también justamente ahí en La Trinchera. Y cuando uno los lee en italiano, están llenos de consonantes. Entonces están como rechinando, aunque no hable de los ruidos entraron o sea, como que atravesaron la lengua, ¿no? Atravesaron el italiano que, pues, que es más como vocálico, ¿no? Musical, y de pronto uno está escuchando esos poemas y están atravesados por él, sin que él lo haya tratado de hacer una mímesis, ¿no? Sino cómo de alguna forma los ruidos empiezan a modificar los lenguajes o empiezan a entrar y empiezan a impactar más allá de querer imitarlos, ¿no? Como en el caso de Marinetti, que pues claramente quiere imitar los sonidos de la guerra de Cal. Entonces me parecen como dos posiciones distintas, no sé si piensan en otros ejemplos o qué opinan de esto. Sí, yo creo que de la misma manera que el ruidismo le hace un bien a la música en general, pues le devuelve el oído a su función esencial, que es la de escuchar, ¿sí? Incluso por primera vez, escuchar el mundo tal como suena. Yo creo que el ruidismo también resultó, o las poéticas del ruido también resultaron beneficiosas para la poesía. Pienso incluso en casos extremos como la Ursonate de Schnitters, o las lecturas de sus poemas de Gertrude Stein, por ejemplo, ¿no? Que son también puro ruido en cierto sentido, ¿no? Eso fue benéfico porque de alguna manera también llama la atención no tanto sobre lo que el poema pueda decir en un momento dado o significar, sino justamente hacia la textura concreta del poema, ¿no? Su relieve sonoro, ¿no? Sí, justamente las consonantes, ¿no? Esas crepitaciones, ¿no? de las consonantes o las melodías que aparecen con la sucesión de las vocales, ¿no? En fin, pienso que el ruidismo ayuda justamente a llegar a eso, ¿no? Que es esencial, me parece, en la poesía. Que además, como fue la primera vanguardia reconocida como tal, ¿no? El futurismo, y entonces para mí también hay un tema con el sonido y con la música como la concebimos occidentalmente, de perseguir esta onda de la música por la música, no está al servicio ya de nada, no es servir de nada, como que otras disciplinas artísticas afirman que sí lo lograron, ¿no? El cuadro ya no representa más que a sí mismo, etcétera, pero la música no, le costó muchísimo más dejar de ser referencial, y entonces un ruido, si ya no está imitando y solo existe por sí mismo, por ejemplo el ruido blanco ya con los sintetizadores o con la cinta magnética, perdón, existe porque quiere ocupar un lugar artístico, bla, y eso es todavía más difícil porque las artes sonoras son abstractas. Entonces no hay unos referentes como tan fáciles. No sé si se logró eso, no sé si hay una parte, yo hablaba la otra vez del público y qué tan receptivo va a ser para eso, ¿no? Entonces, yo pienso en esta chica, en Diamanda Galas, que hace unas cosas que son aterradoras sonoramente, porque no, o sea, no está cantando para que tú tararees, sino para que vea uno su propia muerte, no sé. O sea, y entonces el ruido por el ruido también ha recorrido un gran camino, y gracias a los instrumentos que ahora hay, a los sintetizadores, a las posibilidades, a lo mejor Russo lo estaría muy contento, ¿no? Y él mismo rompería sus rumores para... O sea, ¿algún otro comentario? Sí, pues a mí me llamaba mucho la atención ahorita que estaban en estos últimos comentarios. Yo recuerdo rápido una anécdota. Estaba una señora que trabajaba en mi casa y yo tenía un disco de jazz, ¿no? Y mientras ella estaba haciendo la limpieza, llegó un momento en que estalló y me dijo, ¿podrías quitar la música, por favor? Es decir, dice, no soporto más ese sonido. Sí me lo dijo así con una cara de verdad se veía mal y pues o sea, lo que eso me hace pensar es que
o sea, lo que tenemos también aquí es como una construcción, no lo quiero llamar conceptual, pero sí, una idea de lo que es el ruido. Es decir, me hace pensar que tuvo que llegar cierta época industrial para que nos ocupáramos de cierta, ¿cómo llamarlo? Construcción sí, sonora y denominarla ruido. Es decir, y de hecho a la fecha, por ejemplo, tú lo mencionas en tu libro, Juan, sobre esta idea de ir al campo y escuchar el viento, los pájaros, etcétera, no nos parece ruido a las que somos de ciudad, ¿no? Nos parece relajante incluso, ¿no? Pero esta anécdota de la señora que trabajaba en mi casa me hizo pensar que el jazz para ella era un ruido fastidioso. Y recuerdo mucho porque era el disco de un amigo, el disco se llamaba Luces de la Ciudad, y lo que trataba era como de reflejar su experiencia, según él mismo me contaba, recorriendo la ciudad. Es decir, la ciudad y este sonido que a esta persona no le gustaba para nada, me hace pensar en eso, que además de ser vanguardia, estos movimientos, todos estos, digamos, artistas, nos han aportado algo que es esta construcción, no solo semántica, sino imaginaria, de lo que es, de lo que no es un sonido agradable, ¿no? Es exactamente el ruido. Y esto es, o sea, pues pareciera poca cosa, pero no, es un universo que se abre a la utilización en lo que acabas de poner en el video. Es como otro sistema de relaciones, si se puede llamar así, sonoro, ¿no? No sé qué piensen sobre esa idea, ¿no? Es como esa apertura, además de que ellos mismos lo utilizaron, pero estamos ante digamos, un cosmo distinto, ¿no? Nada más ser con esto, yo recuerdo un poema de Juan de la Cruz sobre que dice como ha descansado la vida los que huyen del mundo al ruido, etc. Es decir, el mundo hacía ruido, pero ahora tenemos un ruido con el que se puede hacer algo. O sea, no solamente se huye de él, ¿no? Este tipo de cosas. Una nueva relación con ese tipo de mundo sonoro. No sé qué piensan. Sí, yo diría que la clave está en que tenemos que aprender a escuchar mejor, ¿no? Escuchar con más atención y con más cuidado, volvernos, digamos, refinados del oído, ¿no? No solo para la música, sino para todos los sonidos que nos rodean, ¿no? Yo pienso que esa es una lección que está en el uso, ¿no? De alguna manera, ¿no? Claro, yo creo que cada quien descubrirá que habrá sonidos que le resulten desagradables, molestos. A mí me pasa, por ejemplo, que a veces ciertas locutoras, ciertas voces femeninas que están en la radio o en la televisión, que son muy agudas y que muy rápidas, de pronto me molestan, me perturban, ¿no? Pero lo relaciono justamente por el tono agudo, que de pronto me resulta sí, incómodo, ¿no? Y por lo mismo prefiero oír a un locutor que tenga una voz masculina más grave o a una locutora mujer que tenga una voz también como más grave, que me parece más. En fin, no sé, cada quien descubre, digamos, ese tipo de preferencias y aprende a encontrar esos matices, ¿no? Particulares. Y bueno, yo creo que además ciertos hábitos que me han parecido siempre perniciosos, por ejemplo, el uso de los audífonos, ¿no? Sin embargo, hay que reconocer que el uso de los audífonos permite escuchar matices de la música o de los sonidos que antes pasaban desapercibidos, ¿no? Entonces, en fin, me parece que ese hábito de los audífonos tiene aspectos negativos, ¿no? La persona se aísla pues en su esfera de sonidos, en su esfera de música, ¿no? Y por otro lado también puede ser dañino para el oído, ¿no? Es decir, los jóvenes les suben mucho a los audífonos y sí pueden producir algún daño, pero tiene esa ventaja, me parece. Escuchar, por ejemplo, lo que ellos llaman música electrónica, que no es la música de los años 50, 60, sino es otra cosa. Escucharla, y hay algunos compositores excelentes,
escucharla con los audífonos permite reconocer los matices. Incluso cosas que luego en los conciertos en vivo se pierden, ¿no? Debido a la saturación, a las resonancias excesivas, a que la gente no se calla, etcétera, ¿no? De pronto ahí se pierde un poco cierta definición de los sonidos, ¿no? Creo que hay que aprender un poco la expresión la tomo del poeta norteamericano Wallace Stevens, que hay que volverse conocedor del caos. Él usa la palabra conocer, ¿sí? Conocer del caos, ¿sí? Y para el sonido eso se vale. Por eso podemos escuchar, no sé, free jazz o lo que ahora llaman noise. Tiene su exquisitez, por decirlo de alguna manera. Son gustos adquiridos, ciertamente, como la cerveza, ¿no? Yo creí que iba a decir del radio, los delfines de Estereofonia. Son muy molestos. No, pero con lo que dices, Juan, es también hay que como que aventurarse y permitirse estas oportunidades de las que está hablando Juan, porque ahora que él decía de los audífonos, ahora se diseñan, llamémosle, happenings sonoros. Entonces, hay instalaciones que a propósito vienen en 8 canales diferentes, ¿no? Entonces, esos viejísimos desde los 60 que juegan con espacialidad del sonido y te pasa por atrás. Y ahora ya lo lograron para que con unos audífonos tengas esas mismas impresiones. Pero como no están amarradas a nada, solo es como una curiosidad, ¿no? Entonces, en tu anécdota, yo quiero ir después de ese disco, a tal grado estaba disociada de sus propias experiencias sonoras que solo se volvió ruido. Y es que, por ejemplo, el jazz es una música muy exigente que te pide que te pongas atención. Si no le pones atención y no es, pues deja de ser buena onda para subir el elevador a Sanborns. Entonces, por eso el jazz es como difícil. Y yo conozco mucha gente que al primer solito que se empieza a hacer más estridente, se desespera con el jazz. Es porque es difícil. Pasa con el metal, pasa con... pero puede pasar como con batucadas. Todos los domingos hay un grupo de entusiastas de una batucada. Y yo paso y me escandalizo como Juan, no se ponen tapones así, y están ahí, y están 5 horas pegándole, pero hay una onda ahí como de comunión y como de medio casi que entrar en trance con la onda del ritmo, pero es que ahora ya podemos hacer eso, y pues sí, qué bueno que algo y alguien es. Ahora pones el mismo que hice en una conferencia que estuvo con una hoja, ¿no? Así de un árbol seca. 10 minutos. Se paró la mitad de la gente, ¿no? Pero vamos después a mi casa a oír los ruidos. Ahora que dices de la batucada. No. Después. Sí. Hablando de esa batucada, yo diría que hacer ruido es un gesto primordial, ¿no? Y que puede tener muchos significados, incluso religiosos, ¿no? Sé, por ejemplo, que uno de los primeros instrumentos que utilizó la humanidad para hacer ruido es una cosa que se llama, no sé cómo lo llaman en español, es una tabla amarrada a una soga, ¿sí? Que se hace girar, ¿sí? En el aire y que produce justamente al frotarse con el aire, produce una especie de rugido, ¿no? En inglés lo llaman bull roarer, justamente porque parece como si un gran animal, un gigantesco animal estuviera bufando o rugiendo, ¿no? Y he leído que en algunas sociedades primitivas se consideraba como parte de rituales a los que solo podían asistir los hombres, las mujeres no podían escuchar el bull roarer y incluso no podían tocarlo, ¿sí?
Y bueno, tiene que ver, digamos, con quizá con una representación de una especie de masculinidad animal extrema, ¿no? Que en un momento dado se vuelve crucial para, qué sé yo, para la guerra, por ejemplo, o para la caza, ¿no? Pero, en fin, es un instrumento muy impresionante. Esta tabla, sí, donde se hace girar el dólar. Hace ruido. Pensaba mucho en cuando pusieron el audio de Marinetti. Para mí era una escena de teatro y me llamaba la atención y me reía porque decía, qué difícil que cada género ponga sus reglas y entonces hay de ti si traspasas esas reglas. Porque en el teatro tú puedes poner un texto, está tranquilamente escrito y el autor no se puede quejar, pero tú en la escena puedes hacer lo que quieras con la palabra, prolongar el sonido, etc. Y me vino a la cabeza una novela ahorita no recuerdo la autora, que se llama Epilepsia. Y en las primeras páginas era un sonido de zzz, y eran como 3 páginas del sonido, obviamente, de cuando la protagonista viene estos ruidos que oye antes de que le dé el ataque. Y a mí me impresionó mucho porque justamente era la potencia, y esta palabra que dices que puede ser tan perturbadora como negociar, porque pocos géneros, ¿no? que creen que no pueden salirse del margen en el que están. Y entonces sí tienes que negociar ella como novelista para poner las primeras 3 cuartillas de su novela, un puro zzz, ¿no? Sí, 3, así. Y empezaba con mayúsculas, así como letra 80 y tantos, hasta que llegaba a ser como 12. Y era cuando, ahí después había 2 hojas en blanco, porque era el blanco de su cabeza, y luego empezaban a hablar de que abría los ojos y tenía, ¿no? El vómito, estaba tirada, la gente la veía. Era impresionante justamente. Y pensé mucho en esto que dices, de negociar, de cómo cuando tú también escribes tienes que negociar, porque claro que escribir ese tipo de novela implica que vas a negociar con ciertas maneras de representar para justamente hacer que aparezca el ruido, los sonidos y una experiencia distinta de que sea nada más, siento un zumbido, siento que me voy a caer, tengo la mente en blanco, sino que justamente la manera en la letra, en las hojas en blanco, era impresionante cómo te completaba la experiencia de estar en ese momento. Entonces eso, me gusta la palabra negociar, porque tenemos que negociar para justamente proponer otro tipo de literatura, otro tipo de novela, otro tipo de poesía, en donde estén presentes las cosas que nos perturban del mundo, como un ataque de epilepsia, ¿no? Todavía hablarías de negociar no solo para quien escribe la novela, sino también para quien la lee. Gracias. Estaba pensando mucho, creo que ibas a mencionar, Juan, a Wordsworth Coleridge, cómo se dejaban el ruido de los humanos para ir a la naturaleza, para oír el ruido de la naturaleza y escuchar a Dios, ¿no? Pero son 2 ruidos también. Por otro lado, en cuanto a la traducción, yo estoy fascinado siempre con el arte de la traducción. Y pues el poeta escribe su poema en español y luego alguien lo traduce al alemán. Y perdón, ha habido poetas que me suena, qué bueno que me tradujeron, pero me suena puro ruido. Perdió todo lo musical de lo que yo quería decir. Recuerdo, por otro lado, Gabriel García Márquez había dicho que cuando por fin se tradujo Cien años de soledad, dice, ya le dio alas, ahora sí a novela, pero en otro ruido. Finalmente, espero que todos hayan escuchado la nueva canción de los Beatles, que salió hace apenas unos días, unas semanas, y la razón por la que no la habían podido sacar, porque John Lennon la había escrito en su apartamento allá en Nueva York antes de que lo mataran, y tenía muchos ruidos, y la tecnología no daba para quitar el ruido. Lástima que Paul McCartney no pudo escuchar estas pláticas, porque a lo mejor hubiera negociado y hubiera dejado algo de ruido de ese cassette ahí en esa canción. Gracias. Se tiene que dar un concierto, no.
Sí, ¿verdad? Sí, y justo apenas hace 2 días hablé con alguien sobre esta pulida que le dieron a la canción, porque el demo se conoce desde hace un tiempo, porque es una canción de Lennon. Con los arreglos ya se volvió una canción de los Beatles. Y con este tío que estaba platicando de esto, él me acuerdo que siempre mencionaba una grabación histórica de Furtwängler, de la novena de Beethoven. Y entonces está el movimiento del adagio, así, de la exquisitez, y de repente una tos histórica que se quedó ahí. Y él soñaba, decía, ojalá que yo esté vivo cuando venga la tecnología, que alguien haga y quito esa tos histórica. Entonces sí, estaba puerco el audio de la canción de Lennon, y de hecho hay un puente que le cortaron porque canta muy desafinado Lennon. Es muy contrastante en la canción. Busque en YouTube porque hay una comparación del demo con cómo quedó, y es desgarradora la canción de Lennon, y ya con la mano musical de McCartney se volvió otra cosa. Gracias por comentar. Escuchando, bueno, la plática me quedé pensando en esta cuestión de, creo que más allá de educar el oído para escuchar el ruido, pero yéndonos hacia atrás, el ruido es primitivo, viene desde que el ser humano está en grupos y hay una necesidad, como decía, de este lado, ¿no? De buscar algo más allá. Entonces, creo que es cultural esta cuestión de escuchar el ruido, de aceptarlo o no. En este caso coincido cuando dicen que es un gusto adquirido, ¿no? Porque recuerdo en un cumpleaños me regalan un disco. Yo bien contento llego, lo pongo y emocionado, escuchando, y de pronto llega mi mamá y toca, ¿qué estás escuchando? Ya le explico bien emocionado, no, mira, es un disco de improvisación libre, ¿verdad? Dice, es que no entiendo por qué oyes eso, ¿por qué? Si yo escucho una cascada, un músico con una flotita y otro con un tamborcito, no sé qué le da ese sentido. Y entonces le digo, ¿pero te gusta o no? Sí, me recuerda cuando era niña. Entonces eso me hace remontar ahorita a que quizás es un bagaje de experiencias el que traemos todos, ¿no? Cada quien trae su bagaje de experiencias, y el hecho de que aceptes o rechaces esos ruidos, como ahorita se está manejando, es porque quizás choca ahí adentro con algo que quizás está muy guardado, muy escondido, ¿no? Pero creo que a fin de cuentas quiero aterrizar esto, ¿no? Que más que educar el oído es quizás mi bagaje de experiencias, la que me permita o no disfrutar de este tipo de... Claro, pero yo diría que hay que decirle que sí a esas experiencias, ¿no? Es decir, aceptarlas, porque no todo el mundo lo hace, ¿no? Y creo que esa decisión que uno toma, decir sí o decir no, es decisiva. Por ejemplo, para aceptar en general la música de vanguardia o la música experimental, ¿no? Me ha pasado con mis alumnos que los pongo a escuchar alguna música tanto radical, no sé, por ejemplo, el homaggio a Joyce de Luciano Berio, ¿no? El homenaje a Joyce de Luciano Berio. Y de inmediato algunas dicen, sí, está bien eso, qué interesante, ¿no? Como que dan el sí, ¿no? Aunque no saben bien qué cosa es. Pero también hay quien se refiere y dice, es que eso no me gusta, no puedo con eso. Y bueno, ahí se abren como 2 caminos diferentes. Quien acepta esas experiencias y quien no las acepta. Es interesante verlo. ¿Ponemos la maquinita o la otra cosa? O sí, yo creo que ya no estamos hablando, sí. Pues más de Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. En nombre de Librería Bonilla, queremos agradecer a Sharon Pimentel y a Frank Cata por esta presentación de El arte de los ruidos y una cultura. También al público presente, hay ejemplares de ambos libros en el mostrador por si les interesa. Buenas tardes.